Que Dios les bendiga, les saluda el pastor Orlando Granados y bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy, este pequeño estudio devocional que hacemos de lunes a viernes con la intención de que podamos crecer un poco más en la palabra de Dios y que cada día nos alimentemos nuestro espíritu con la palabra de Dios. Tenemos que desayunar palabra, almorzar palabra y cenar palabra. Esto fortalece el espíritu nuestro y nos da conocimiento más amplio de la persona de Dios y también de las estrategias que el Señor nos ha dejado también. Y en esta mañana vamos a estar hablando sobre 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 5 al 8, y también vamos a tocar brevemente 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 12. Ponga bastante cuidado en esta mañana porque yo creo que esto es un tema muy importante, es un tema de la vida diaria, sin duda, y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que saber cómo poder obtener la victoria a diario, porque ese es el plan de Dios, ¿verdad? Cristo nos hizo a nosotros más que vencedores, porque Él ya venció al enemigo, así que declaren esta mañana que usted es más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 5 al 8, dice lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esto es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. Sin duda, yo creo que usted en su vida habrá experimentado alguna vez el poder de Dios. Yo creo que todos de una u otra manera hemos experimentado en alguna área o en alguna parte de nuestra vida, la manifestación del poder de Dios. ¿Ha visto a Dios actuar quizá a través de usted en beneficio de otro también? O posiblemente Dios le haya sanado, le haya liberado, le haya tocado, haya recibido usted un milagro de parte de Dios. Sin duda, yo creo que todos los creyentes de una u otra forma hemos experimentado la mano de Dios en diferentes áreas de nuestra vida de una u otra manera. Pero lo más extraordinario de todo es la capacidad que tenemos nosotros para olvidar rápidamente las cosas de Dios. Es increíble que nosotros los hijos de Dios, los creyentes, fácilmente olvidamos aquel día o aquel momento donde el Espíritu Santo nos tocó. Pareciera que tenemos, como dijo alguien por ahí, una mente de teflón y nada se nos queda. Y tendemos a olvidar rápidamente ese momento donde vimos la mano de Dios y entonces al día siguiente o al tiempo nos sentimos otra vez débiles, nos encontramos otra vez angustiados posiblemente. Y esto es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo prácticamente. Timoteo sin duda estaba experimentando grandes problemas y había un problema interno ya en la vida del apóstol Timoteo, donde Timoteo se sentía posiblemente desanimado. Y es que la situación que el pastor Timoteo en ese momento estaba experimentando no era una situación fácil. Timoteo tenía la palabra de Dios, tenía los dones de Dios en su vida, pero la circunstancia que él estaba enfrentando era una circunstancia bastante difícil de soportar. Realmente el fuego de Dios parecía que se quería apagar y extinguir en la vida del pastor
y apóstol también, como se le llama a Timoteo. Pero bueno, en este caso el pastor Timoteo, realmente se me está haciendo una mezcla aquí. El pastor Timoteo estaba enfrentando una situación difícil en la iglesia que pastoreaba. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, sin duda Timoteo estaba siendo el líder de esa iglesia, estaba siendo el pastor de la iglesia. Y Timoteo estaba experimentando la persecución de Roma. Él y su congregación estaban experimentando ese asedio tiránico realmente que el Imperio Romano había puesto sobre la iglesia. Recuerde que la iglesia en la época de Nerón, cuando Nerón pues era el emperador del Imperio Romano, debido a su gobierno malvado y tiránico, los creyentes eran perseguidos y asesinados en todo lugar donde fueran encontrados. Y este era el caso y la situación que Timoteo estaba enfrentando. En medio de estas circunstancias es donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Era muy difícil la situación que Timoteo estaba viviendo. Se imagina, de pronto llegas a congregarte, pero te cuentan que la mitad de tu iglesia ha sido asesinada, ha sido torturada, ha sido tirada a los leones. Pues era una situación que no motiva a ningún pastor. Una de las cosas que hemos visto en las iglesias inmigrantes, por ejemplo, no hay un manual para una iglesia inmigrante. Realmente es muy difícil pastorear una iglesia inmigrante por muchas razones. Primero, la gran mezcla de culturas, y dentro pues de todo eso cada cultura tiene su tendencia o su pecado específico en muchas áreas. Tienen, como toda cultura, tienen cosas buenas, pero también tienen cosas malas. Algunas tienen tendencia a una cosa y otras tienen tendencia a otra cosa. Algunos son más generosos por tendencia, ya por cultura, y otros no lo son. Entonces hay una mezcla de tantas cosas que realmente se hace solo a través del Espíritu Santo efectivo un pastoreo en una iglesia de inmigrantes, como gran parte de la que pastoreo yo aquí en Londres, donde tenemos más de 20 diferentes nacionalidades dentro de la iglesia. Pero sin duda, el caso de Timoteo no era como el de nosotros. El asunto con las iglesias inmigrantes es que un día puede pasar que hay un montón de gente y de pronto, por circunstancias políticas, sociales, económicas, de pronto gran parte de esa gente un día simplemente se van como llegaron. A veces nosotros recibimos de golpe, por decirte, un grupo de 20. Pero de pronto, el mismo grupo de 20, por decirte algo, no le fue bien, igual se van. Así como llegan en grupos, muchas veces salen en grupo. Entonces, muchas iglesias inmigrantes fueron afectadas por este síndrome de las llegadas y las salidas de los inmigrantes. Y conozco gente que me dice, tenía una iglesia de 300, 400, 500 y al día siguiente me quedé con 100. Por poner un ejemplo, en España se vio mucho este problema de cómo las iglesias fueron afectadas por la inmigración. De pronto llegas y el domingo siguiente te das cuenta que el lugar que tenías para esas 400, 500 personas ya es demasiado grande para el grupo que tienes. Tienes todos los proyectos y de pronto todo tu proyecto se cae. Pues eso es desanimante para cualquier líder, para cualquier pastor. Pero el caso aún de Timoteo era más grave que eso, porque era una persecución diabólica, si la podemos sin duda llamar así, a esto, porque realmente el cristiano estaba siendo perseguido para ser asesinado. No era fácil ser cristiano en la época donde Timoteo estaba pastoreando, y también diríamos, no era fácil ser pastor de una iglesia perseguida. Y esta es la circunstancia que
el pastor Timoteo estaba afrontando. Así que ponga cuidado a esto, porque lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo realmente es la manera como en el caso de Timoteo podía levantar la fe y salir de ese desánimo y vencer los problemas. Y desde luego que para nosotros hoy día es la misma receta, es aplicable. En la versión en inglés, nosotros podemos leer que cuando en el verso 6, Pablo le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Realmente, donde la versión español dice: te aconsejo que avives el fuego, la versión en inglés es un poco más clara que la versión en español en este caso. Dice así la versión en inglés, que para mí es un poco, sin duda, más clara y nos da un entendimiento un poquito más amplio. Dice: therefore, I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee, by putting on of my hands. Cuando uno compara, pues, las escrituras en estos dos idiomas, sin duda, en el idioma en este caso español e inglés, uno se da cuenta que hay algo que falta en el español. Entonces, a veces es buena idea, no a veces, siempre yo creo que es buena idea, realmente comparar diferentes versiones de las escrituras. Esto le puede ayudar a usted a veces a entender un verso que quizá en la versión que está leyendo no le es muy entendible. Y bueno, y no tiene la posibilidad de necesariamente de irlo a leer en el original. Pero cuando usted compara Biblias, esto le puede ayudar, versiones de Biblia le puede ayudar bastante, porque hay traducciones un poquito más específicas y más claras, unas que otras en ciertos versos, ¿verdad? Así que es bueno tener varias Biblias. Por ejemplo, la versión en español de la Biblia, o la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, dice así: por lo cual te recuerdo. En este caso, la traducción de la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy es igual a la New King James, que fue la que leí en inglés. Y aquí usa la palabra recuerdo. Entonces, con esto, pues, no estoy diciendo que la versión que nosotros usamos, normalmente la Reina Valera, está incorrecta de ningún modo, de ninguna forma. Es una de las versiones más confiables, sin duda. Pero a veces, para entender ciertos textos, es importante recurrir a otros recursos. Y en este caso, en esta versión latinoamericana, pues se pone un poquito más claro, ¿verdad? Entonces, yendo a lo que Pablo le dice a Timoteo en esta mañana, pues, ahora en el original, la palabra que se utiliza acá es la palabra anaminesco, que es una formación de un compuesto de dos palabras, que es ana y minesco. Entonces, si usted se llama Ana, pues ya va a saber qué quiere decir Ana en el griego. Ana quiere decir repetir otra vez. Eso es lo que quiere decir la palabra Ana en el griego. En el griego, cuando se usó también, obviamente, esta palabra, el apóstol Pablo lo usó para decirle a Timoteo qué debía de hacer para levantar esa fe. Y la segunda palabra es minesco, que quiere decir que tiene que ser recordado como memorias. Entonces, deberíamos entender realmente este texto de segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6, de la siguiente manera. Pablo le estaría diciendo: por lo cual te aconsejo que traigas a memoria eso una y otra vez, para que avives el don de Dios que hay en ti. Entonces, podríamos, lo repito, leer este texto de 2 de Timoteo 1:6 de la siguiente forma: por lo cual yo te aconsejo que traigas a memoria, que traigas a memoria una y otra vez, que traigas a memoria una y otra vez, para que avives el don de Dios que está en ti, el cual te fue dado, desde luego, por la
por la imposición de las manos. Pero aquí el secreto está en lo que el apóstol Pablo le dice: trae a memoria eso y una y otra vez. Pero salta la pregunta otra vez: ¿qué es lo que Timoteo debía traer a la memoria? Y en el verso 5, ya el apóstol Pablo le dijo a Timoteo qué es lo que debía recordar. Vayamos brevemente a 2 Timoteo 1:5. Y le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ahora, ¿qué es lo que Timoteo tenía que recordar constantemente? Constantemente. Traer a la memoria, dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Entonces, lo que Timoteo tenía que recordar era la fe de la abuela, la de su madre y su propia fe. Entonces, salta otra vez la pregunta. Usted me dirá: pastor, bueno, todo eso suena muy bonito, pero ¿cómo recordamos la fe? ¿Cómo se recuerda la fe? Entonces, aquí es donde esta pregunta necesita, sin duda, ser contestada para que podamos ser edificados y realmente podamos poner en práctica esto. Cuando uno tiene o dice que tiene fe, lo que está diciendo realmente es que cree que Dios va a intervenir en favor nuestro y nos dará salvación. Eso es lo que uno dice cuando uno dice que tiene fe. Uno está creyendo que Dios pues va a intervenir de una manera extraordinaria y nos dará la salvación. Entonces, Timoteo tenía que recordar el cómo Dios le ayudó a su abuela, el cómo Dios le ayudó a su madre en momentos donde ellas tenían problemas. Y sin duda fueron problemas difíciles, no problemas muy sencillos. Para que el apóstol Pablo haga esta comparación, sin duda, pues ellas también habrían vivido tiempos de persecución, tiempos de dificultad, y el mismo Timoteo también. Y entonces ellas obtuvieron victoria a través de la fe, a través de la fe. Entonces demostraron fe en Dios. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo: tu abuela y tu madre demostraron fe en Dios, aún en momentos difíciles. Y Dios las libró. Y Dios les dio la victoria. Recuerda cómo tu abuela y tu madre vencieron y obtuvieron la victoria a través de la fe. Y Pablo le está diciendo: tú tienes que recordar lo que Dios hizo. De hecho, en el libro de Salmos, usted puede encontrar cómo el pueblo de Israel recordaba la fe. Ellos recordaban la fe, recordando cuando Dios abrió el mar, cuando Dios les dio maná, cuando Dios les dio agua de la roca, cuando Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. Estas son formas de recordar la fe. Son formas de activar y encender nuevamente el fuego de Dios que hay en nosotros. El fuego de Dios que por alguna razón, como hablamos, por circunstancias, persecución, pues se ha estado apagando. Pero, ¿cómo se enciende este fuego entonces? En síntesis, se enciende cuando usted y yo recordamos las obras que Dios ha hecho en nuestro favor y a favor de otros. Entonces, si usted está desanimado en esta mañana, pues comience a recordar cuando Dios le ha salvado y cómo Dios ha salvado a otros, quizá otro en su familia, cómo Dios ha hecho un milagro en otro, pues Dios lo va a hacer con usted también. La fe, hermano, la fe es una batalla. Y yo les dije que íbamos a ver también Timoteo 6:12, porque cuando hablamos de fe, el apóstol Pablo también le habla a Timoteo, pero en 1 Timoteo capítulo 6, verso 12, y le dice: pelea la buena batalla de la fe. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Cuando nosotros hablamos de la buena batalla de la fe, realmente muchas veces pensamos, muchas veces nosotros lo que pensamos es que se está refiriendo solamente a estar en la iglesia, y tomamos
versículo de una manera, pienso yo, sin entendimiento pleno, pero realmente Pablo le está diciendo, la fe es una batalla y necesita ser peleada. En español dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí se refiere sin duda al día donde Timoteo pues recibió al Señor como Señor y Salvador. Pero Pablo le está hablando a Timoteo algo más. Y es que seguramente Timoteo, como muchos creyentes, tienen el concepto erróneo de que caminar por fe significa que deben, qué sé yo, poder deslizarse en una vida muy tranquila y sin esfuerzo alguno para alcanzar el destino de Dios para sus vidas. Pero realmente el que piensa de esa manera no ha entendido este texto de 1 Timoteo 6:12 y lo que es la batalla de la fe. La batalla de la fe, como digo, no es solamente estar en la iglesia y ya está en la batalla de la fe y si peleamos la batalla de la fe creen que es simplemente estar en la iglesia y sí, uno le dice, hermano, ¿cómo estoy? Aquí estoy en la batalla de la fe. Sí. Y realmente, pues desde luego que todo lo que hacemos tiene que ver con la fe. Estamos en Dios y tenemos que movernos por fe, sin duda. Mas, sin embargo, lo que Pablo le dice a Timoteo acá es que para alcanzar el destino de Dios para nuestras vidas, siempre va a haber una batalla. Y la palabra pelea que se utiliza aquí es la palabra agonizo. Y agonizo se refiere a una lucha de gran esfuerzo. Quiere decir que la fe, la batalla de la fe, hermano, requiere de una lucha de gran esfuerzo. De esa misma palabra es donde se adquiere, fíjese que se adquiere una palabra que en español pues se entiende bastante bien y se conoce muy bien. De agonizo se saca la palabra también agonía, que en el español la entendemos bastante bien. Realmente esta palabra agonía en el Nuevo Testamento se utiliza para transmitir la idea de angustia, de dolor, de conflicto. Entendemos eso, por ejemplo, cuando Jesús estaba en el monte en Getsemaní y él estaba ahí y sudaba como grandes gotas de sangre. De luego que había una agonía terrible en el Señor Jesucristo en ese momento, por lo que tenía que él atravesar. Pero en español la entendemos bastante bien. Entonces fíjese que la palabra para batalla, para pelear en el griego, pues representa todo esto, representa un gran esfuerzo, representa dolor, representa conflicto. Pero de ahí también sale otra palabra, que es la palabra agón. Y agón es interesante porque agón era una palabra muy conocida en la época del apóstol Pablo, en aquel mundo griego de la época. Era muy conocida porque es la palabra que representa todos los conflictos, los conflictos atléticos y las competiciones que eran tan famosas en el mundo griego antiguo. Entonces, esta palabra agón, que también procede de ahí, pues también representa todos esos conflictos atléticos y todas esas competiciones, como he dicho, que eran tan famosas en el mundo griego. Recuerde que todo eso de las Olimpiadas y todo eso, pues lo hemos heredado de los griegos. Podríamos imaginarnos a luchadores en un combate cuerpo a cuerpo, cada uno luchando con sus fuerzas para vencer a su oponente. O sea, es un esfuerzo, es una batalla intensa. Cada uno trata de tirar al suelo al otro hasta el final. Esta es la imagen que nos da entonces cuando Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Entonces, el solo hecho de que Pablo usara realmente esta palabra, que era tan conocida como, repito, en su tiempo, en el mundo griego antiguo de la época de Pablo, realmente nos alerta a nosotros, o nos tiene que alertar
enfáticamente de que cuando salimos a hacer algo por fe, a menudo esto nos lleva a una pelea, a una pelea previa, a una pelea desconocida. Cada vez que usted da un paso de fe, el enemigo trata de detenerlo, trata de que usted no llegue al lugar donde Dios quiere llevarlos. De alguna u otra forma, los pasos de fe nos llevan a algún tipo de agonía, algún tipo de angustia, conflicto, dolor o lucha. Ahora, usted diría, pero ¿no es que Dios ya peleó y pelea mis batallas? Desde luego que sí, Él es el que pelea nuestras batallas. Ahí es donde está sin duda el secreto. Pero realmente lo que se refiere también el apóstol Pablo a decir esto es que cuando nosotros damos un paso de fe, la carne resiste la voluntad de Dios. La carne siempre quiere ir por su lado y no por la voluntad de Dios. Entonces, muchas de las batallas que nosotros tenemos, las tenemos dentro de nosotros mismos. Pablo le decía también a Timoteo, cuídate de ti mismo, cuídate de ti mismo. Muchas veces el más grande enemigo que tenemos somos nosotros mismos. La carne resiste la voluntad de Dios. La mente es un problema muchas veces. La mente siempre lucha por comprender lo que Dios nos dijo que hiciéramos, y cuando no lo entiende, entonces tiene un gran conflicto. Y es que la mente natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Entonces muchas veces nuestra carne, nuestra mente nos producen esa angustia. Debo, no debo, pero viene la duda, viene aquello, viene un combate en donde nosotros tenemos que esforzarnos para que el Espíritu venza sobre la carne. Entonces también después tenemos circunstancias que aparecen interponerse en el camino. Por ejemplo, muchas veces cuando se atraviesa un asunto de enfermedad y Dios tiene una palabra que ha sanado, de pronto sientes un síntoma y viene la mente y te dice, ves, Dios no te ha sanado, pero tú tienes que creer en tu corazón y rechazar esos síntomas y pelear esa batalla y recibir la sanidad. Entonces, también otras veces hay personas que se nos oponen, hay gente que nos quiere matar la fe. Muchas veces no es que vengan con cachos y cola y el tridente, no necesariamente, pero hay gente que a veces el enemigo la usa, y hasta gente mismo dentro de la iglesia que quiere matar nuestra fe. Y usted tiene que sobreponerse a todo eso en el nombre de Cristo Jesús. El mismo diablo, pues de una u otra forma, él quiere poner peso en nosotros para que nosotros nos agotemos. El punto es que el apóstol Pablo lo que le dice a Timoteo es: cada vez que das un paso de fe hacia el destino que Dios tiene para ti, no puede ser sin esfuerzo alguno. Debe haber una lucha. Y esto, para ir concluyendo en esta mañana, nos lleva a nosotros a un gran principio. Si tú quieres ver la mano de Dios y que esa mano de Dios te lleve al propósito que te ha profetizado, es imposible que tú llegues a ese propósito teniendo una vida pasiva y una vida sin esfuerzo. No puede haber victoria, no puede haber destino alcanzado sin el esfuerzo. Toda batalla de la fe necesita esfuerzo, porque si no, no sería una batalla, Entonces, cuando Dios te ha dicho, tú vas a hacer, te voy a llevar, también tienes que entender que Dios está esperando que tú pongas tu máximo esfuerzo para que tú alcances las promesas de Dios, y que cuando vengan circunstancias comiences a recordar las promesas que Dios te ha dado. Como le dijo Pablo a Timoteo, recuerden 2 de Timoteo que leímos al principio, como le dijo Pablo a Timoteo, entonces recuerda la fe que había en tu abuela, en tu madre y en ti mismo. Entonces, toda batalla de la fe requiere un esfuerzo, y hay que aprender a pelear la batalla de la fe. Y la batalla de la fe se pelea declarando palabras de fe, declarando la palabra que Dios te ha dado. Eso te va a avivar el fuego, te va a dar ánimo, y vas a poder seguir y alcanzar el propósito de Dios. Pero no puedes pensar que vas a alcanzar el propósito de Dios, por más linda y hermosa que haya sido la palabra que se te dio, si tú no te esfuerzas. Hay gente que está esperando ser millonaria, hermano, sin hacer nada. Y ellos creen que le van a caer los millones sin hacer nada. No.
Hay gente que está esperando ser próspera sin hacer nada. La palabra de Dios dice en el libro Proverbios que al perezoso se le cae el techo. Entonces, si tú quieres alcanzar el propósito de Dios, yo he repetido estos días, solo la palabra profética no es suficiente. La palabra profética te activa y te da el destino. Pero si tú no te esfuerzas, si tú no la crees, primero tienes que creerla, porque toda palabra profética hay que alcanzarla. Si tú no la crees, pues no te vas a mover. Y si la crees, tienes que moverte y alcanzarla. Entonces, si Dios te llamó a hacer algo, entonces comienza a prepararte, comienza a hacer, comienza a servir, porque si en lo poco eres fiel, sobre mucho Dios te pone. Y si no eres fiel, pues ¿cómo Dios te va a poner? No es que Dios haya fallado, ni el profeta haya fallado, ni el que te dio la palabra falló. Simplemente que las palabras hay que alcanzarlas, hay que alcanzar ese cumplimiento, hay que esforzarnos. Cuando a uno le dan una palabra y le dicen Dios te va a usar en X área, pues lo que yo debo hacer es comenzar a servir a Dios donde estoy con toda mi entrega, con lo mejor, y prepararme en esa área donde Dios me ha llamado. Y yo sé que de aquí a un largo tiempo de observación, pues Dios me va a tener por fiel y me va a usar a otro nivel. Pero no puedes pensar que vas a obtener la victoria con una actitud pasiva sin hacer nada. Eso es imposible, no funciona así en el reino de Dios. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, estás en una batalla difícil, es una circunstancia difícil, no es fácil lo que estás viviendo, pero así es la batalla de la fe. Comienza a recordar las victorias que Dios te ha dado, le ha dado a tu familia, y activa eso y comienza y sigue peleando porque Dios te va a dar la victoria. De la misma manera, Dios te dice en esta mañana, no te desanimes. Recuerda cuando Dios te sanó en el pasado. Recuerda cuando Dios hizo un milagro. Recuerda, mira si Dios hizo un milagro a alguien de tu familia. Mira si Dios hizo un milagro a alguien cercano. Mira cómo Dios salvó a Israel. Mira la salvación de Dios a través de la palabra. Qué importante que vayamos a la palabra. Porque ahí recordamos fe, ahí recordamos, mira cómo Dios libró a Naamán, mira cómo Dios libró a cuánto más no lo hará conmigo ahora que somos lavados por la sangre de Cristo. Entonces, cuando tú te comienzas a llenar de palabra, aunque vengan circunstancias, ya la carne va a ser más débil y tu espíritu más fuerte, y entonces la batalla va a ser más fácil para ti en el poder del Espíritu Santo. Entonces, todo paso de fe requiere un esfuerzo. Todo paso de fe requiere un esfuerzo. Dios no te va a dar ministerio si tú no te mueves. Dios no te va a levantar en el ministerio si tú eres perezoso. Dios no te va a levantar y darte una mayor unción si tú no sacrificas algo. Si tú no pagas el precio. Este término se usaba mucho antes, pagar el precio. Hoy día como que se ha olvidado pagar el precio. Muchos quieren ministerio, pero quieren que les caiga el ministerio en su casa. Y eso no funciona así. Tienes que esforzarte, tienes que salir, tienes que pelear la buena batalla de la fe. Tienes que dar tu mayor esfuerzo. No puedes recibir lo que no te has ganado. El apóstol Pablo decía, yo no me voy a gloriar donde yo no he sembrado. Por eso es que hay gente que trata de tomarlo de otros, porque no siembran y no cultivan lo que es de ellos. Entonces, Dios no te va a dar algo, no te va a dar la victoria si tú no sales de tu zona de confort en esta mañana. Es necesario que salgas de tu zona de confort. Puedes estar decaído, puedes estar angustiado, pero comienza a recordar lo que Dios ha hecho en ti. Comienza a recordar la palabra de Dios que Dios te ha dado, porque ella te marca el destino. Si Dios te dijo, hijo, yo te voy a usar, pues comienza a recordar eso, porque la palabra de Dios es verdadera. Dios quiere usarte, pero Dios requiere de tu esfuerzo para que tú aprendas a pelear la buena batalla. Si no sales de eso, ¿cómo te va a usar el Señor? ¿Cómo te va a levantar el Señor? Es necesario que Dios vea que nosotros estamos dispuestos a pelear la buena batalla. Yo hago lo que puedo, pero lo que no puedo, eso se lo dejo a mi Señor. Realmente, uno hace hasta donde uno puede en su fuerza humana. Pero hay montones de cosas que no podemos lograr nosotros. Por ejemplo, uno puede salir a predicar, pero yo no puedo convencer de pecado a nadie. Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, mi parte es predicar, pero la parte del Señor es convencer de pecado al que yo le estoy hablando. Yo simplemente hago lo que Él me dice, pero yo no puedo esperar que la gente se convierta si no les predico. Entonces, sal de tu comodidad, sal de tu zona de confort y entiende esto. Toda palabra para alcanzarla
Todo lo que Dios te ha dicho va a requerir de una batalla de tu esfuerzo. Y si no comienzas a pelear ahora, se te va a ir el tiempo, hermano, y te vas a quedar con la palabra, pero en el lugar, en la zona de confort donde has estado acostumbrado a estar. Entonces, si estás desanimado, repito, recuerda las obras que Dios ha hecho por ti, los milagros que Dios ha hecho en ti, las palabras que Dios te ha dado, lo que Dios ha hecho en otros, porque así se aviva el don de Dios que está en nosotros, así se aviva el fuego del don de Dios, recordando lo que Dios ha hecho, recordando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que yo soy más que vencedor, la palabra de Dios dice que por sus heridas yo soy sano. Pues comienza a recordar lo que Dios dice y lo que Dios ha hecho, y tu fe va a aumentar. Que Dios me los bendiga.